sabes, Norma, que recibimos varias consultas sobre una enfermedad escondida. Así se la conoce a la epilepsia. Vos sabés que la epilepsia es una patología neurológica y es mucho más frecuente de lo que se cree. Según estudios epidemiológicos realizados en países desarrollados, de 5 a 10 de cada 1000 personas padecen epilepsia activa. ¿5 de cada 10? 5 a 10 de cada 1000 personas padecen epilepsia activa, que es la que se denomina, así se denomina a esta enfermedad. Y hay una idea de que todos debiéramos saber reanimación cardiopulmonar, el conocido RCP, y también de esta misma manera todos debiéramos saber qué es la epilepsia y cómo reaccionar ante una crisis, ya que esa es la única forma de romper el tabú y perder el temor que existe alrededor de esta enfermedad. Pero me parece que lo ideal sería hablar con un especialista, el médico neurólogo a cargo del área de epilepsia en el Instituto de Neurología y Neurocirugía del Sanatorio Los Arcos, el doctor Damián Consalvo. María Elvira, ¿vos tenés algo para hablar con el doctor? Doctor Consalvo, ¿nos está escuchando? Sí, los escucho perfecto. Doctor, buenos días. Nos días. gustaría que nos contara un poco cómo se diagnostica la epilepsia, cómo se da cuenta una mamá que su hijo puede estar teniendo epilepsia. Bien, en realidad el diagnóstico de epilepsia es esencialmente lo que se llama clínico, o sea, depende de la expresión clínica de la enfermedad, todos los síntomas que tiene. Generalmente la expresión depende mucho de la zona del cerebro en donde empieza la crisis. Siempre la característica que tiene la epilepsia es que la forma de presentación es similar, o sea, el paciente tiene siempre los mismos síntomas. No es que hoy tiene un síntoma, por ejemplo, que se le sacude la mano izquierda, al otro día se le mueve un ojo, o sea, no, sino que simplemente la epilepsia, la forma de presentación clínica que tiene es similar. Muchos pacientes relatan que tienen una sensación de que algún episodio, alguna situación rara le está por ocurrir, que es lo que se denomina aura, y después lo que pasa es que el paciente a veces puede llegar a perder la conciencia con el medio, ¿no? Y eso es lo que uno llama una crisis con pérdida de conocimiento, y a veces en contadas ocasiones la crisis puede generalizar, o sea, tener lo que todo el mundo conoce como crisis tónico-clónica generalizada. Doctor Consalvo, buenos días. Norma Tarsi le habla. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Uno puede confundir los síntomas de una crisis de epilepsia con los síntomas de alguna otra enfermedad y cometer algún error en la reanimación. Sí, muchas veces el diagnóstico de epilepsia, digamos, es difícil de hacer porque las presentaciones clínicas no son todas bien definidas. A veces uno puede plantearse como diagnóstico diferencial, por ejemplo, episodios de migraña, que son muy parecidas a las crisis de epilepsia que empiezan en la región posterior del cerebro, en lo que se conoce como el nombre de lóbulo occipital. Por ejemplo, hay movimientos anormales que responden a alteración de estructuras subcorticales, no corticales como ocurre en la epilepsia. También, digamos, alteraciones en el sueño. Y a veces lo más difícil de diferenciar son aquellos pacientes que tienen crisis epilépticas psicogénicas, o sea, que tienen mucho que ver con la cuestión emocional, con trastornos psiquiátricos que requieren estudios específicos, ¿no?, como para llegar al diagnóstico. Doctor Isabel Vila, buen día. Buen día. ¿Esta enfermedad tiene una cura definitiva? A ver, yo lo que siempre charlo con los pacientes, porque todos los pacientes me hacen esa pregunta, me dicen, bueno, doctor, ¿yo me voy a curar de esto? En principio, el concepto de cura en epilepsia tiene que ser tomado en el tiempo, digamos, como lapsos muy prolongados. O sea,
La epilepsia no es una infección donde uno toma un antibiótico una semana, 10 días y dice ya está, me curé, sino que los lapsos para evaluar la curación son un poco más prolongados y uno se tiene que tomar entre 2 a 3 años para ver que el paciente no recurra de sus crisis una vez que uno empezó con el tratamiento antiepiléptico. Hay formas de epilepsia con muy buen pronóstico, sobre todo en los chicos, es bien conocida, digamos, la forma de epilepsias benignas de la infancia, de epilepsia de ausencia, que tienen un excelente pronóstico, y hay otras formas de epilepsia que también aparecen en la adolescencia, que tienen un excelente pronóstico, pero que es necesario mantener la medicación por mucho más tiempo por las posibilidades de recurrencia, o sea, que las crisis se vuelvan a repetir una vez que uno suspende la medicación. O sea que, bueno, yo siempre creí que la epilepsia era algo congénito, pero si uno puede adquirir la enfermedad en el curso de la vida. Sí, uno tiene que tener en cuenta que la epilepsia, digamos, puede aparecer a cualquier edad. Uno ve, digamos, 3 picos donde con mayor frecuencia se da esta situación, que es en los niños pequeñitos, en la adolescencia y en los adultos mayores. Por supuesto que en cada grupo etario uno depende lo que se llama la etiología, o sea, la causa de la enfermedad. Por ejemplo, no va a ser lo mismo la enfermedad planteada desde el punto de vista de un chiquito que de un adulto mayor. O sea, en los chiquitos uno empieza a pensar trastornos metabólicos. Hola. Hola. Sí, se entrecorta. Sí, le contaba que esto es dependiente un poco del grupo etario y de la etiología. Que en el grupo etario, por ejemplo, en los chiquitos, uno pensaría en algunas alteraciones metabólicas, en alguna malformación del desarrollo de la corteza cerebral, en algún problema de hipoxia o anoxia perinatal, mientras que en los adultos mayores uno ya evalúa otro tipo de causas, como son traumatismo de cráneo, accidente cerebrovascular, o sea, todas causas que son más adquiridas, digamos, a situaciones genéticamente adquiridas, digamos, que es distinto a lo que se da en la epilepsia de los más chicos. Doctor, le hago una pregunta. Hace poco tiempo, recientemente, cuando se estuvo tratando el uso medicinal del cannabis, se habló de la epilepsia como uno de los usos medicinales posibles. ¿Tiene resultados el cannabis para el tratamiento de la epilepsia? Sí, este es un tema bastante controvertido. Digamos, nosotros en la Liga de Epilepsia tenemos ciertos debates internos en el grupo en relación a... Lo primero, lo que estamos todos de acuerdo, digamos, es que es necesario hacer estudios clínicos que avalen el uso de el cannabis en epilepsia o en cualquier otra enfermedad. Esta situación en la práctica diaria, digamos, no está todavía bien definido. Nosotros vemos con agrado el hecho de que las autoridades gubernamentales empiecen a hacer estudios. Nosotros nos tenemos que poner los pantalones largos y empezar a hacer las cosas bien y correctamente para realmente evaluar la posibilidad de que el cannabis sirva o no sirva en epilepsia, o que sirva en determinados grupos etarios. O sea, hoy por hoy se está estudiando el uso de cannabis preparados farmacéuticos en Estados Unidos en una forma especial de epilepsia, que es una epilepsia que se da en los chiquitos, una forma de epilepsia bastante severa, como se llama la enfermedad de Dravet, y se están esperando resultados. O sea, desde el punto de vista de la oferta en lo que hace a la posibilidad de respuesta, no hay nada concreto y necesitamos que se hagan estudios en serio. Le hago 2 preguntas antes de liberarlo. La primera es, ante una crisis de epilepsia de una persona que está junto a nosotros, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Lo primero que uno tiene que hacer es evitar que el paciente se golpee. O sea, uno sabe que la forma de presentación de la crisis en general es brusca, o a veces el paciente, digamos, va... no se cae, veces, ¿no? El paciente, digamos... Hola. Sí.
que el paciente, digamos, no se cae bruscamente, sino que va notando algún síntoma que va progresando, evitar entonces en ese momento que se golpee, una vez apoyarlo en el suelo o en algún lugar seguro, ponerlo de costado. Esto permite, digamos, que eventualmente si el paciente llega a vomitar, este vómito no pase a los pulmones, y tratar de evitar ponerle algo en la boca, porque lo que hay es una contracción muscular muy importante, y esto puede, si uno trata de introducirle algo en la boca, de lastimarle los dientes al paciente o de lastimarse la persona que trata de introducir esto en la boca. Hay que saber que el paciente, hay una fantasía con esto, que se va a tragar la lengua porque tiene una crisis. Hay que, digamos, afirmar que esto no ocurre en una crisis de epilepsia. La última pregunta es el caso contrario. Yo, mamá, me entero que mi hijo tiene epilepsia. ¿Cuál es el consejo que me da? ¿Cuál va a ser mi conducta frente a mi familia, frente a los compañeros de colegio de mis hijos, frente a las maestras de mis hijos? ¿Qué es lo que me aconseja usted como médico de mamá de hijo epiléptico? Hay mucho lo que se llama mística en relación a la enfermedad, por eso ¿no? mismo, ¿no es cierto? Uno tiende a esconderla. Exactamente. Entonces, esa situación se sigue dando con mucha frecuencia porque mucho de la gente cree que esta es una enfermedad contagiosa porque puede llegar a tocar al paciente en el momento de la crisis. Yo creo que todo esto se mejora educando a la gente, ¿no? Educando a los maestros, sobre todo porque ven a los chicos en la escuela que están teniendo algún episodio. La sugerencia, digamos, es por ahí si el chico o el paciente en su trabajo tienen miedo de contar las cosas, por ahí que lo manejen con su grupo más cercano, digamos, como para que sepan y estén alertas y lo pueden ayudar en el caso que lleguen a tener alguna crisis. Y en esencia es tratar de no ocultar, porque uno lo que trata de ver en ese paciente es que ese paciente tiene que seguir haciendo sus actividades normales, que tiene que desempeñarse en sus tareas diarias, que esto no tiene que ser una limitación para el desarrollo de su persona humana, digamos, ¿no? Doctor Gonzalo, le agradecemos muchísimo, nos ha dado un poco de luz acerca de una enfermedad que suele ser, como decía usted, ocultada y estigmatizada. Si lo volveremos a llamar en cualquier otra oportunidad para seguir hablando de la epilepsia y otras enfermedades neurológicas sobre las que poco sabemos y debiéramos conocer un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Fue el doctor Damián Consalvo, especialista en epilepsia, a cargo del área de epilepsia en el Instituto de Neurología y Neurocirugía del Sanatorio de Los Arcos, vicepresidente de la Liga Argentina contra la Epilepsia.